Alerta de rearme ruso. Sí, alerta del rearme ruso. Alerta de rearme ruso, por un lado. Y por el otro, ¿se imagina usted a Zelensky y Felipe, el rey Felipe, con todo respeto, dándose la mano y hablando? Hoy es una masterclass muy completa. De esto y más vamos a hablar, empezando justamente por la descomposición en Estados Unidos y todo el apoyo a Ucrania y los resultados también ucranianos y otras cosas que tienen que ver, y ya usted sabe, o ya tú sabes, cómo Javier Martínez va engarzando todo lo que sucede en el mundo para hacerlo incluso sujeto de análisis atemporal, porque esto se puede analizar, contemplar en unos meses, incluso hacia adelante, y también explica lo que ha pasado hacia atrás, pero con lo que está sucediendo el día de hoy. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón en Masterclass. Comenzamos. Какое вы имеете право кого-то предупреждать? Пора все-таки избавиться от этого мышления эпохи колониального владычества. Tenemos que ganar en Ucrania para que Putin no amplíe su agresión a nadie más. Роты. Изначально у нас было 150. После чего мы отказываемся дальше. Многомиллиардных вливаний. Стоит только это прекратить. Va a exigir muchos desafíos desde el punto de vista interno para seguir siendo eficaces y también, lógicamente, para poder albergar y acoger a esos países que están llamando a la puerta desde hace mucho tiempo. En este momento pues están recogiendo sus cosas allá en Granada en una cumbre de la Unión Europea pues bastante exquisita para el análisis, pero hay muchas cosas que decir. Antes de llegar a eso tenemos que pasar por las cuestiones que están sucediendo en Estados Unidos, alrededor del Pentágono, alrededor de Ucrania y cómo se compone todo este enjambre geopolítico, este enjambre global. Y para eso está con nosotros ahí Javier Martínez, que ha estudiado toda la semana, centímetro a centímetro, los resquicios y los intersticios, sobre todo, del poder. Javier, un gustazo saludarte y bueno, pues comenzamos con el primer tema.
está perdiendo sus zapatos Estados Unidos. ¿Qué significa eso, Javier? Adelante. Pues quería hacer el símil de los zapatos como los zapatos de la Cenicienta, que perdió un zapato cuando salió corriendo. Aquí está perdiendo los dos. A través del presidente del POTUS Biden, la pérdida de los zapatos estratégicos de los Estados Unidos y por ende de Occidente es más que evidente. Vamos a ir paso a paso. El fracaso de la contraofensiva ucraniana, el desorden en Ucrania, ese proyecto plan de Ucrania de las élites occidentales, las élites occidentales pecan de algo que es lo peor que puede existir en unas élites y en decadencia. Es la ceguera, es la paranoia, es la disonancia cognitiva que intentan transmitir a las poblaciones. ¿Y por qué? Porque se basa esa ceguera en un concepto que ya existía en la Grecia clásica, que es el concepto de hybris o hybris, que significa la soberbia, la desmesura, el deseo de transgredir, incluso imponer al hombre frágil y mortal, negar la fragilidad y la mortalidad del hombre y transgredir los límites impuestos por los dioses, es decir, por la naturaleza. Por lo tanto, se pensaba en estos, para las élites occidentales, no hay tal pérdida en Ucrania, simplemente son errores de cálculo, es un desliz menor, las fuerzas rusas siguen insistiendo, serán golpeadas con el puño blindado de los Estados Unidos, de la OTAN y de Occidente. Pues bien, esta hibris occidental, fundamentalmente anglosajona, se burla de todos los fenómenos que hay a su alrededor, que son realidades, como son los BRICS Plus, y hay 40 posibles países más todavía que quieren entrar. Nunca nunca podrán desafiar al poder global de los Estados Unidos ni al peso financiero del dólar. Los BRICS dicen y siguen repitiéndose en su hibris, en su soberbia, son un simple revoltijo de estados que carecen de cohesión o de hilo conductor. Desconocen, además, en su desmesura, algo muy importante en la psicología social o en la psicología de las masas. Lo que une el resentimiento, el dolor, el odio a la explotación, al sufrimiento secular, a un enemigo común. Los BRICS Plus comparten la decepción común ampliamente compartida frente a un sistema de gobernanza global dominado, manipulado, usado vilmente por Occidente, y en la cabeza de esta disfunción, de este disfuncionamiento, están los Estados Unidos. El sistema de gobierno global, la llamada gobernanza global desde finales de los años 90, es hoy día disfuncional, deficiente y desequilibrada. Los BRICS Plus podrán ayudar, o ese es el desideratum, el deseo que tienen, a la unidad, a la cooperación, al win-to-win de cada Estado soberano que se una frente a este neocolonialismo, frente a todo colonialismo. El desorden en Ucrania, las élites occidentales, repito, con esa soberbia, con esa hibris o hibris, no esperaban encontrarse con una sociedad civil rusa tan robusta, tan firme, bajo presión, es que desconocen la historia. El alma rusa, la tradicional resiliencia del pueblo ruso frente al enemigo exterior, frente a la agresión extranjera, tiene que ver muy mucho con este Volksgeist o espíritu de los pueblos, espíritu del pueblo ruso, que tiene que ver muy mucho con su amor a la Mutter Erde, a la tierra, a la madre patria, a la Heimat, que viene de Heim, hogar, a su hogar, tierra y cultura natal de todas las Rusias, no de un concepto único de Rusia. Esto ha sido vender el alma al diablo de Occidente y han vendido en Ucrania, que formaba parte de todas estas Rusias, han vendido su alma al diablo de Occidente, digo, y han vendido su suelo a empresas transnacionales como pueda ser Cargill, como pueda ser DuPont, como pueda ser Monsanto,
que ya tienen un gran porcentaje de las tierras negras cerealísticas, ya no son de Ucrania, son de estas transnacionales. El diablo vampírico está succionando las almas individuales, además de las juventudes que mueren, que caen en el frente en Ucrania. La OTAN y sus negocios y sus business. Oye, Javier, Javier, perdón que te interrumpa. Antes de que entres al terreno ucraniano, solo para que nos dejes claro, ¿cuáles son estos zapatitos de Estados Unidos y por qué los está perdiendo? Solo para que nos quede bien claro, me imagino que son los zapatitos de los aliados, ¿no? Justamente iba a eso. Si me permites con el hilo. La OTAN y sus business, decía, con su venta de armamento de segunda categoría, su limpieza y su renovación de los stocks, es para incidir todavía más en cómo están utilizando este alma que antes formaba parte de todas las Rusias, el alma ucraniana, en esta guerra terrestre, guerra mediática y guerra financiera. No se están dando cuenta el señor Biden y su cohorte de aduladores que están perdiendo los zapatos. Porque estamos viendo en estos BRICS Plus, por eso lo he mencionado ahora, que los países, por una parte con recursos energéticos de Oriente Medio y los países con materias primas de África, frente a las amenazas, frente a las sanciones, frente a las incautaciones de activos financieros, como puedan ser los depósitos en dólares, los activos de la Reserva de Rusia en el extranjero, como han visto el ejemplo de cómo se incautan estos activos, cómo se expulsa a Rusia del sistema de compensación financiera SWIFT. Han visto imposiciones de bloqueos criminales. ¿Cuál ha sido el primer error de Biden? La primera pérdida del zapatito. Ha despertado a los pueblos de la tierra de esta ceguera, de este miedo, de este servilismo a Occidente. Han despertado, pero furibundamente, sentimientos anticoloniales, antitutela occidental y una lucha por recuperar soberanías perdidas. De ahí, entre otros, los pasos en pos de una desdolarización. Todo ahí están esto los gráficos, ahí están los gráficos. Ahí está el gráfico que dices. Justamente eso. Lo vamos a ver ahora cuando toque el tema de los bonos del Tesoro USA. Pero mira, de ahí, entre otros pasos de la desdolarización, está el principio del fin de la defenestración del imperio financiero USA. Y el segundo zapatito, el segundo error de Biden, ha sido tratar a otro aliado, suelen tratar a los aliados con desprecio, como si fueran vasallos. Tratar a Mohammed bin Salman, independientemente de la característica personal de Mohammed bin Salman, le han tratado, y a los saudíes en general, con desprecio. Primero, ordenándoles que aumentaran la producción de petróleo para bajar el precio del petróleo cuando era antes de las elecciones de mitad de mandato, las llamadas midterm. Luego, amenazando al reino saudita con consecuencias, como siempre, graves, si no cumplían. Repito, tratan a los aliados como vasallos subordinados aberrantes. Y tercer y último intento de última hora, disuadirle a Arabia Saudita a que no se uniese a los BRICS. Pues bien, ya fue aprobado, como ya vimos semanas atrás, su entrada en los BRICS y entrarán formalmente en vigor el 1 de enero del 2024. Este espíritu compartido de todos los estados del Golfo, no solo de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes Unidos y demás, de acabar con esta hegemonía financiera USA, porque han visto las barbas a su vecino Rusia, cómo se las han pelado, sacándoles del SWIFT, amenazándoles, imponiéndoles bloqueos continentales y criminales, incautándoles activos financieros de propiedad del Banco de Rusia o de la Federación de Rusia en el extranjero. Todo esto ha sido que se busque una reducción gradual por parte de los 33 billones de dólares USA en inversión extranjera en dólares que se llamaban y se llaman fiduciarios, que se han ido acumulando en los últimos 52 años. Es una aceleración implícita hacia un comercio en divisas propias de cada uno de estos países, entre la mayoría de los estados no occidentales. Se van a liquidar, como ya hemos repetido muchas veces, y se están liquidando comercialmente entre los BRICS, anclándolo o bien al oro o a materias primas
cada una de sus monedas comercializándose entre sí. Cuando la inflación estaba a cero, los llamados bonos del Tesoro de los Estados Unidos eran vistos todavía como una reserva de valor duradero. Pero si unimos una desdolarización que socava la demanda sintética de dólares que se debía enteramente a esos acuerdos de Bretton Woods y a la existencia del petrodólar, exigían que las materias primas se comercializasen solo en dólares USA, y el entendimiento de que los bonos del Tesoro eran una cierta reserva de valor, todo eso lo ha roto el POTUS Biden. El segundo zapatito ha sido no solo Rusia con su guerra en Ucrania, sino Arabia Saudita. Los ineptos políticos de nefandas políticas, Biden, Sunak, Macron, Scholz y tantos otros inútiles de la Unión Europea, han hecho que Arabia Saudita, Estados del Golfo, República Popular China, el eje de sustentación de los bonos del Tesoro, y Arabia Saudita y Estados del Golfo del petrodólar, que son los tenedores, ya he dicho esos tres, Arabia Saudita, Estados del Golfo y República Popular China, tenedores de la deuda del Tesoro USA. La deuda del Tesoro USA, los Estados Unidos funcionan por esa enorme deuda, pero sus tenedores son a quienes están atacando y han dicho, sí, a partir de ahora vamos a ir dejando poco a poco que se muera el petrodólar. Vamos a ir saliendo poco a poco de ser tenedores de deuda del Tesoro americano. Y los BRICS Plus y los BRICS o los BRICS 11 y todo lo que se una son 6 de los 9 principales productores de energía del mundo, así como los principales consumidores de energía del mundo. No tienen por qué pasar la OPEP Plus, ahora absorbida para formar este círculo cerrado y autosuficiente de energía, no necesita tocar a los dólares. Y esto significa que si los dólares se van abandonando, es lo que no se ve en economía política y en geoeconomía, una mayor inflación de precios. El dólar débil tendrá que incrementar las tasas de interés y habrá tensiones en los bancos de Estados Unidos, como estamos viendo, y de la Unión Europea. Que todo esto lo va a tener que soportar la ciudadanía americana y europea por estas políticas. Las consecuencias nefastas de la Casa Blanca con todos sus aliados, como Arabia Saudita, y creándose enemigos a los que ya tenía, Irán, Rusia, China. La primera cumbre de los BRICS 11, ahora dentro de unos días, será en Kazán, en Rusia, octubre. Rusia asumirá la presidencia, además, anual rotativa de los BRICS Plus el 1 de enero del 2024. Además, la ciudad rusa de Kazán va a albergar una sede de Juegos Olímpicos alternativos o complementarios, no lo quieren llamar alternativos, pero son los Juegos Olímpicos BRICS 2024, del 12 al 23 de junio del 2024. El mundo ya no se mueve alrededor de Washington o de Londres. Las tenencias, y voy a terminar con esta parte, y es muy importante esto porque ha pasado esta semana, las tenencias de los bonos del Tesoro USA que tenía reportada China han ido cayendo. Las compras chinas de bonos del Tesoro desde el 2012, porque los chinos siempre lo hacen a largo alcance, pero sobre todo desde los últimos 18 meses ha habido ventas masivas de bonos del Tesoro a 10 años en el tercer trimestre. Y si bien se cree que todavía puede haber 1,8 billones de tenencias de activos estadounidenses, ojo, 1,8, 1,9 billones de activos estadounidenses, lo sostienen, lo mantienen la República Popular China, a la que agreden. Por lo tanto, tras descontar las sustanciales acciones, es decir, los chinos también tienen acciones, ahí estamos viendo justamente el gráfico. Si lo ponemos más arriba, en granate o rojo oscuro, se ve cómo China, desde el 2012, como yo digo, fundamentalmente, ha ido dejando de tener bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Tendréis que bajarlo más porque es muy grande, como se ve. A ver, ahora, justamente.
Veis desde el 2012 lo que estoy diciendo, un acelerón de caída de ese gráfico en color granate, que son las tenencias en dólares, los major foreign holders de los bonos del tesoro, es decir, los poseedores extranjeros, los tenedores extranjeros de bonos del tesoro de los Estados Unidos. Pues estamos viendo tanto los bonos a 10 años como los bonos a 30 años. Se profundiza una caída en los bonos de los Estados Unidos, de la Unión Europea y del Japón. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años están a un máximo de 16 años por encima del 4,88. Pero es que estamos viendo que China los utilizó en su momento para lanzar su franja y ruta, su BRI, su OBOR, y para expandir en el exterior las empresas chinas, pero están viendo lo peligroso, y esto es las preocupaciones sobre el crecimiento de Occidente. Se ve que va a haber una caída del 1% en esta última perspectiva del último trimestre del año, una caída del 1% del PIB de los Estados Unidos, con una situación de precios del crudo y del oro preocupante. El Informe Nacional del Empleo, ADP, de los Estados Unidos, que hace mención a las nóminas privadas, es decir, particulares, en esta vuelta en septiembre, lo que se llama la rentrée, la vuelta al trabajo en septiembre 2023, ha habido 89.000 puestos de trabajo. Es el aumento más pequeño de puestos de trabajo desde el año 2021 en los Estados Unidos. Y lo que iba para terminar con los bonos del Tesoro, que es para preocuparse en las cabezas pensantes de los que gobiernan, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años está en 4,884%, es decir, casi 4,9%. Es un máximo en 16 años, es decir, el Tesoro americano tiene que pagar más para que le compren, porque nadie quiere comprarle si no es a esos tipos. Y además los rendimientos del bono de Tesoro a 30 años, que son los más largos, esos ya están por encima del 5%. Estos son cifras que no se veían desde agosto del 2007. Pensemos que en el 2007-2008 hubo la crisis financiera 2007-2008. Dos comentarios para terminar. El de un estratega jefe que sigo de inversiones financieras en Nueva York. Bueno, miento, este es de Pensilvania. Se llama Rhys Williams, del Sprouting Rock Asset Management, que está, repito, en Bryn Mawr, Pensilvania. Dice que este ADP, estas cifras de puestos de trabajo de las empresas privadas, es como el canario en una mina de carbón, que te avisa cuando las cosas se están poniendo mal, cuando se está desacelerando la economía. Los próximos informes de empleo, dice Rhys Williams, van a ser menos sólidos que los de los meses anteriores, es decir, nubarrones de empleo en la economía del POTUS Biden. Y la encuesta del Institute for Supply Management, es decir, el sector servicios de los Estados Unidos, se desaceleró también en septiembre con caídas de nuevos pedidos que están teniendo mínimos de hace 9 meses, con una inflación todavía elevada, empleo desacelerándose gradualmente después de que la Reserva Federal comenzase a subir las tasas para, en teoría, como yo he puesto en duda, en teoría, enfriar la demanda. Vemos que los bonos de Occidente de los otros países, bonos de la Unión Europea, también están teniendo rendimientos, la deuda alemana por encima del 3%, niveles del 2011, bono a 30 años alemán con máximos de hace 12 años, los bonos japoneses igual, con subidas, es decir, y tasas de interés más altas durante más tiempo en los Estados Unidos y una próxima desaceleración económica. Y a todo esto, ¿cómo no van a reaccionar los que todavía tienen cabeza entre algunos, si es que se pueden salvar, políticos en Occidente, ya sean en el Congreso de los Estados Unidos, ya sean en las calles? Muy bien, Javier. Yo creo que la precisión con todas esas cifras y las gráficas de los bonos, los tenedores de bonos, es decir, los que poseen los bonos de Estados Unidos, pues creo que es muy ilustrativa y además pues es prueba evidente de lo que estás diciendo. Habría que ver también, Javier, que los mismos, como el Banco Mundial y como otras asociaciones externas que están cifrando la desaceleración
de la economía de Estados Unidos y el Producto Interno Bruto en una pequeña caída para las próximas proyecciones. Estos mismos también están señalando que también va a haber un desaceleramiento en China. Entonces habría que ver cómo se comporta China y qué tanto afecta o qué tanto ayuda a la economía de los BRICS y del resto global. Pasando a otro punto que está muy ligado con esto y que ya estabas introduciendo es preguntarte si la estrategia con Ucrania va en desaceleración también, va en fracaso, y que si esto puede llevar a un punto en donde reviente todo y pues el fracaso sea ya total. ¿Cuáles son tus análisis alrededor de esto, Javier? El esfuerzo de Ucrania, yo comparto los análisis de muchos analistas norteamericanos, como George Vive, de Responsible Statecraft del Quincy Institute. El esfuerzo de Ucrania fracasará. Él lo dice con una frase que hace mención a Ernest Hemingway, cuando decía que algo puede caer de dos maneras, y a la vez, poco a poco y luego de repente. Es decir, el esfuerzo de Ucrania fracasará gradualmente y luego de repente. La decisión del Congreso de los Estados Unidos de aprobar durante el fin de semana pasado, lo estuvimos viendo en la anterior masterclass del viernes pasado, un proyecto de ley de gasto provisional limpio, es decir, para financiar todas las actividades del gobierno federal durante otros 45 días, cediendo a la presión de algunos miembros del Partido Republicano para retirar la ayuda a Ucrania, por primera vez, como decíamos, ya plantaban cara. La marea política, como anuncié la pasada semana, ha comenzado a ponerse en marcha. La destitución, que luego veremos por primera vez en los Estados Unidos, de la tercera autoridad, esta escenificación de la destitución del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, es esta impensable situación hace un año, escasamente hace meses. En diciembre del 2022, Zelensky se dirigía en sesión conjunta televisada por el Congreso en pleno y provocaba la adulación de todo el mundo. Y ha pasado de la adulación en esta segunda visita a Estados Unidos al rechazo, en el sentido de que el héroe que mantenía a Bakhmut inviolable ya es el héroe H más chiquitita del Bakhmut caído. La contraofensiva ha fracasado. De héroe está pasando a villano. Hace 11 meses ya no hubo, hace un mes, perdón, ya no hubo en su visita a Washington tiempo, como dicen que no hubo tiempo para ser recibido otra vez en sesión plenaria por ambas cámaras. Se está sintiendo la fatiga, yo diría el hartazgo de Ucrania en Europa. Estamos viendo el presidente de Polonia, Andrzej Duda, con el partido PiS de justicia y no recuerdo la traducción exacta ahora. En Hungría con Orbán, en Eslovaquia con el nuevo gobierno de Robert Fico, en Eslovenia, en Serbia, además de en medio de una disputa fundamental para cada país de la Unión Europea del Este, de las exportaciones agrícolas ucranianas, que se habían parado porque no cumplían con los requisitos de la Unión Europea y de repente se les deja pasar. ¿Por qué? Porque no son de Ucrania, son las de Cargill, son las de Monsanto, son las de DuPont, violando todas las normas fitosanitarias. Es decir, en mayo de este año, la Unión Europea restringió la venta de cereales ucranianos importados por no cumplir, por una parte, con determinadas regulaciones fitosanitarias de la Unión Europea y, por otra, porque hacían dumping de precios, y esto atacaba a Bulgaria, a Hungría, a Polonia, a Rumanía y a Eslovaquia. Pues bien, las han levantado ahora. Estamos viendo movimientos políticos en Europa. Hemos visto las elecciones en Eslovaquia, que son socialistas, pero antiglobalistas, es decir, y no antirrusos. Quieren salirse de la confrontación con Rusia. En Alemania, al contrario, estamos viendo también una subida, pero en este caso por la derecha, de un partido que unos dicen prorruso, otros dicen antiguerra y otros dicen nacionalista, simplemente que no quiere nada del globalismo, que es Alternativa por Alemania, Alternative für Deutschland,
ha escalado el segundo lugar en las encuestas, en la Wahlrecht del 19 al 23% a nivel de todo el Estado alemán. Está por encima del Partido Socialdemócrata Alemán en las encuestas, por encima de los Grünen, de los Verdes, por encima de los liberales del FDP. Hay un hartazgo ciudadano también, incluso en el corazón alemán, de este gobierno del semáforo, de este gobierno del Frankenstein, de ineptos ventepatrias. Por primera vez han conseguido un consejo de distrito AfD, Alternative für Deutschland, en Turingia. Y estamos viendo que la población, sus preocupaciones son la inseguridad, la inmigración descontrolada, las dificultades sociales y económicas crecientes. Y este domingo hay elecciones en Alemania, en las regiones de Hesse, que es centro-oeste de Alemania, que incluye a la ciudad de Frankfurt, y en Baviera, que incluye a la ciudad de Múnich. Ahí veremos si sigue esta progresión de Alternativa por Alemania. El presidente de los empresarios y de la economía alemana, el instituto más, por así decirlo, más exquisito, que es el IFO, que es el IFO Institut Leibniz, que lleva el nombre del filósofo Leibniz, Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, que publica el índice de la economía alemana mensual más importante de Europa, está viendo que toda esta reacción político-geopolítica y geoestratégica se debe a las políticas de estos falsos progresistas, y digo falsos progresistas, de los verdes y del gobierno del semáforo de Scholz, que están haciendo que se vayan hacia una derecha nacionalista. Por lo tanto, la gente no ve que el interés de Rusia, siguen vendiendo la idea de que Rusia quiere conquistar Europa. Lo dijo en Granada hace pocas horas Zelensky, que cuidado, que peligra estar unidos, nos dar consejos a los europeos, estar unidos, que Putin acecha por conquistar Europa. Ni quiere quedarse, y lo vengo diciendo desde febrero del 2022, perdón, desde la invasión, desde el 24 de febrero. Rusia no quiere, ni le conviene, conquistar el territorio ucraniano, incorporándolo a la Federación Rusa. Es un muerto viviente, es decir, quiere que se lo coma otro, que se lo coma Occidente. La población tiene ese virus inoculado de rusofobia y Ucrania está siendo utilizada, manipulada como campo de pruebas del Pentágono. Su objetivo, el de Rusia, el de cabeza de Putin, entiendo que es capturar el resto del Donbass, quizás costa ucraniana del Mar Negro, después crear una extensa zona de tierra de nadie, terra nullius, que separaría a las fuerzas rusas del territorio de la OTAN. Y la petición, y ahí vendría una petición de alto el fuego, posiblemente por parte de Rusia, porque busca una solución ahora, voy diciendo la evolución, tipo 2 Coreas. Es decir, un armisticio, nada de paz, hay un armisticio, hay una franja intermedia de tierra de separación entre ambos. Si Kiev, al contrario, pidiera la paz, sería la decapitación del gobierno de Zelensky. Kiev no va a pedir la paz. Rusia pediría la paz en estas condiciones. Y si por el contrario, incluso si Rusia pidiera la paz y Ucrania se negase, sería la destrucción del Estado ucraniano en el sentido de hacer de Ucrania una situación como Libia. Oye, Javier, Javier, sería luego un problema no para Rusia. Me imagino, Javier, que todo esto que estás diciendo no se te ocurrió a ti, sino que es tu investigación de los que le soplan al oído y a la nuca a los del Pentágono o a Biden, ¿no? Toda esta serie como de think tanks que parecen ser como asociaciones civiles sin fines de lucro, pero en realidad que están enquistados o son parte de los brazos no públicos de la propia inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Yo intento sacar y traer aquí siempre justamente lo que dices, es decir, todo lo que no sale en los medios de comunicación, y por eso me lleva tantas horas de lectura, de análisis y de estudio, todo lo que dicen los think tanks. En este caso estoy hablando o leyendo informes del Responsible Statecraft, que es del Quincy Institute,
Y es un instituto, no está en Moscú, ni en San Petersburgo, ni en Vladivostok, está en Estados Unidos. Y de la misma manera están haciendo todas las hipótesis porque ven, repito, mira, además, si por el contrario, como Rusia ofreciera la paz en esta hipótesis, después de llegar a una solución de tipo 2 Coreas, si la guerra continuase porque Ucrania, pobres ucranianos que están siendo cobayas también de un gobierno comandado por el Pentágono, sería un problema sería un problema, por supuesto, para los ucranianos, en primer lugar, pero un problema para Occidente, porque tendríamos que absorber cientos de millones de dólares para no solo los negocios de reconstitución, sino para esta herida abierta similar a lo como está actualmente Libia. Libia, todas las invasiones de inmigración descontrolada vienen por esta situación de descontrol que ha hecho Occidente. Esta herida abierta similar a la de Libia. Y luego no se dan cuenta también, y por eso muchos asesores con muy buena cabeza lo ven, la cooperación militar que podría incrementarse todavía más entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Hay que poner fin a la guerra. Bueno, lo podría poner fin a la guerra directamente Washington si quisiera, cortando los fondos del agujero negro, de este black hole, que yo siempre digo que es el gobierno de Zelensky. Biden dicen que tiene todo el tiempo necesario para cuanto tiempo sea necesario, pero claro, el POTUS Biden también tiene un tic-tac, no solo político de elecciones, sino vital. ¿Cuánto tiempo de vida tiene el POTUS Biden cuando promete que se siga a la muerte y la guerra, sea como sea, y que no haya ni conversaciones de paz? Por otra parte, sí o sí se tiene que buscar acuerdos, si no a una paz, sí a un armisticio, y sobre todo buscar acuerdos sobre la arquitectura de seguridad en Europa y el lugar de Ucrania en ella. Por lo pronto, y es lo que os he enviado, hay un complejo ruso de Alabuga que será más poderoso que una bomba atómica. La Federación Rusa, y os he enviado hasta un modelo de qué es eso de Alabuga, está desarrollando un misil, lo que tú decías al principio, equipado con un potente generador de alta frecuencia que permite neutralizar al enemigo sin disparar un solo tiro. Alabuga es un arma secreta considerada por Occidente como más poderosa, ahí está, que una bomba nuclear capaz de inutilizar ejércitos enteros. Es, como vemos, un misil electromagnético capaz, y estos datos, no me los invento yo, aparte de los think tanks y aparte de los datos rusos que contrasto con los datos de Occidente, también leo periódicos de otras naciones, el Daily Star, y dice que es capaz de desactivar todos los dispositivos electrónicos enemigos en un radio de 3,5 kilómetros a 4 kilómetros. Se instalaría en los últimos drones rusos para ahuyentar a los enemigos. Es capaz, veamos lo que puede hacer, capaz de destruir ojivas de misiles y dispositivos de comunicación en aviones. Es capaz de bloquear la carga automática de los tanques. Es capaz de hacer explotar proyectiles de artillería dentro de las torretas. Es capaz de matar por radiación a soldados enemigos que estuviesen escondidos hasta 100 metros de profundidad. Es capaz de detectar y de detonar minas terrestres radiocontroladas utilizando radiación de microondas. Y Alabuga puede operar a una altura de 200-300 metros, inutilizando todo tipo de equipos electrónicos del enemigo en un radio, como decía, de 3,5 a 4 kilómetros. Y tiene además la ironía de publicarse o de expresarse como arma no letal. Arma no letal porque está trabajando en el campo de UHF, no causa daño real a la dotación del enemigo, solo que es el peor daño, es decir, lo desarma por completo. Y aquí voy a los informes de inteligencias militares de los Estados Unidos, es decir, me voy al exoficial
de la inteligencia militar USA, Scott Ritter, y al ex asesor principal del Pentágono, Douglas Macgregor, en la reunión de Estambul de finales de marzo del año 2022, que era uno de los intentos de resolver el conflicto. Pensemos, había empezado el 24 de febrero del 2022. Hubo unos acuerdos antes del conflicto, Minsk I, Minsk II, que no sirvieron para nada porque fueron violados e ignorados por Occidente y por Ucrania. Hubo esta reunión de Estambul a finales de marzo. Este es Douglas Macgregor. Marzo 2022, por la disolución de este conflicto en Ucrania en aquel momento. Es una oportunidad, dicen estos analistas militares del Pentágono, oportunidad perdida por el gobierno Zelensky. Douglas Macgregor, en su canal YouTube Midwestern Marks, habla de la falta de voluntad del actual gobierno de Kiev por aceptar este borrador de Estambul. Y a partir de ahí, al no aceptarlo, como dice Douglas Macgregor, que es coronel, pérdida de Kharkov, de Sumy, de Dnepropetrovsk, de Nikolaev y de Odessa. Ucrania, dicen ambos, Macgregor y todos estos que estamos viendo, están perdiendo soldados a un ritmo comparable al de las pérdidas de las fuerzas aliadas durante la Primera Guerra Mundial en el frente occidental en el año 1918. Más o menos la carnicería de 1000 hombres al día. Rusia lanzó la operación militar en Ucrania en respuesta, y es lo que no se quiere en esta disonancia cognitiva o en esta falacia informativa, se hizo a solicitud de las repúblicas populares que formaban parte de Ucrania y que solo pedían autonomía y respeto, de Donetsk y de Lugansk, que fueron, antes de la invasión, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, para que se les pudiese prestar ayuda frente a un genocidio desde el año 2014 por parte de Kiev. Los análisis del ex asesor principal del Pentágono, Douglas Macgregor, así como del ex oficial de la inteligencia militar de los Estados Unidos, Scott Ritter, sobre, en resumen, que Ucrania seguirá perdiendo territorios mientras continúe por el camino de la política de la mano de la hubris o de la soberbia y de la ceguera y de la desmesura de Occidente, de las élites occidentales. Se perdió, decía Macgregor, la posibilidad a finales de marzo del año pasado, en la reunión de Estambul, en la que se buscaba la resolución del conflicto en Ucrania. Allí el propio Douglas Macgregor decía entonces en el canal YouTube Midwestern Marks la falta de voluntad del gobierno de Kiev por aceptar ese borrador de Estambul. ¿Qué es lo que conllevó todo eso? Conllevó la pérdida de ciudades como Kharkov, como Sumy, como Odessa, como Nikolaev, como Dnepropetrovsk. Ucrania, desde entonces, está perdiendo soldados a un ritmo comparable al de las pérdidas de las fuerzas aliadas durante la Primera Guerra Mundial en el frente occidental en el año 1918, que iban con la masacre de alrededor de 1000 hombres al día. Hay que recordar que Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero del año pasado en respuesta a una solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk, que formaban parte de Ucrania. Previamente fueron reconocidas por Moscú como estados soberanos para que se les pudiese prestar esta ayuda frente a lo que se venía desarrollando como genocidio por parte de Kiev contra sus poblaciones. Desde el 2014 pedían respeto, pedían autonomía, no pedían independencia, pedían autonomía a Kiev. Hubo intentos reiterados, ya conocemos por parte de Rusia, que luego fueron, por así decirlo, sometidos a carcajadas por parte de Occidente, que eran los acuerdos Minsk I, Minsk II, que la propia Merkel decía que eran un compás de espera. Las negociaciones de febrero del 2022 de Estambul fueron prohibidas en octubre del 2022 por el gobierno de Zelensky en un decreto en el cual se decía prohibición total de conversaciones, de negociaciones y de acuerdos con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin.
Teniendo en cuenta eso, difícilmente se puede llegar simplemente a un alto el fuego cuando a una de las partes se les niega la posibilidad de conversar con la otra. Y a todo esto conlleva a un hartazgo y a una crisis política también en las élites, dentro de las élites occidentales y dentro de las élites republicanas en Washington, como hemos visto estos días, esta crisis política. Bien, Javier, pues ese nos quedó pero muy completo y como siempre te agradecemos. Ahora vamos a esta destitución. Le cortan la cabeza al tercer hombre más importante del gobierno de la potencia mundial. El presidente de la Cámara de Representantes, que sería como el símil de la Cámara de Diputados. De hecho, hicimos en esta semana un avance y le dijimos a la audiencia que tú estabas ya preparando el análisis de qué esconde, por qué ahora. Esto es histórico, es un hito histórico. Nunca se le había cortado la cabeza al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, es decir, nunca lo habían destituido, y mucho menos sus propios correligionarios. El propio Partido Republicano fue el que lo quitó, aparentemente porque como que no les gustó que pactara con Biden para que no cerrara el gobierno, porque había una crisis y una amenaza de shutdown, como se dice en inglés, de cierre de gobierno, y que se quedarían millones de personas sin pagar, sin cobrar su sueldo, su salario. Pero también hay varias tesis que dicen que no, que es porque en realidad el ala dura de los republicanos sí quería el apoyo a Ucrania. Fíjate cómo está todo enlazado. Sí quería el apoyo a Ucrania, pero en este mes que tienen para pactar, se sacó a Ucrania y ya no se le va a dar ayuda en este mes hasta el 17 de noviembre, si es que no cierra el gobierno y se quedan sin comer millones de familias en Estados Unidos. Otros dicen que no, que es el poder del Make America Great Again de Donald Trump, que ha estado presionando demasiado al señor Gates, que es el que se le fue a la yugular al presidente de los representantes, y otros más dicen otra serie de cosas. Pero ¿qué es en realidad y por qué estamos viendo esta crisis histórica en el Congreso de Estados Unidos, Javier? Estamos viendo que el Congreso de los Estados Unidos es una cámara que tiene conservadores 221 y demócratas 212. Pues bien, la moción de censura, o mejor dicho, la moción de destitución, podía ser aprobada por una mayoría simple, porque desde las elecciones del pasado noviembre 2022 se introdujeron una serie de posibilidades de que se pueda, como se ha hecho esto por primera vez en la historia de Estados Unidos, destituir a la tercera autoridad de la nación de los Estados Unidos. Vemos que el líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, instruyó a los miembros de su bancada a que votasen también. Por eso parece que solo de los republicanos. Se inició con los republicanos, pero el líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, instruyó a los miembros de su bancada a votar para revocar a Kevin McCarthy. ¿Por qué también los demócratas? Porque se buscaba, la moción podría ser aprobada, como digo, por mayoría, como fue por mayoría simple, 216 votos contra 210, y evidentemente eso permitiría lo mismo a los demócratas de introducir contramedidas a las medidas que se habían hecho esta mayoría que tiene los conservadores dentro de la Cámara. Pero vamos por pasos. Estados Unidos hemos visto en la primera parte una crisis económica en desarrollo, un crecimiento extremo de la desigualdad, un crecimiento del movimiento huelguístico más importante desde los años 70. Crecientes preocupaciones sobre la precaria situación global del dólar, como hemos estado viendo, de la deuda pública norteamericana, de los bonos del tesoro. El sistema político de los Estados Unidos cada vez es más inestable y más disfuncional en plena situación antes de las elecciones, y esto es fundamental para los políticos que buscan su puesto dentro del próximo gobierno, antes de las elecciones 2024. Hay una escalada de la guerra entre Estados Unidos y la OTAN contra la Federación Rusa en Ucrania y una debacle, como estamos viendo, de la ofensiva de lo que era la primavera, que luego ha sido post-verano y que vemos que no da para más. La moción de anulación, y ya entro en ella,
de 216 contra 210 contra el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, vamos a ir paso a paso, día a día, hora a hora. Sábado 30 de septiembre de 2023. A última hora de la noche, que esto, claro, esto se dice hacerlo con nocturnidad y con alevosía, solamente los ladrones y la mala gente actúan por la noche y en fin de semana. El POTUS Biden promulgó una resolución continua, lo que se llama en la legislación americana una CR, aprobada en la Cámara y el Senado para financiar al gobierno y evitar, evidentemente, el cierre del gobierno federal, como tú bien has explicado, el government shutdown durante 47 días. McCarthy propuso la medida en discusiones entre bastidores con la Casa Blanca y con los demócratas en el Congreso. La CR, esta resolución promulgada por el presidente Biden, no incluía financiación adicional para Ucrania. Esto fue visto, por una parte, por la administración Biden y por los sectores dominantes del establishment político-militar, incluido la mayoría de los principales republicanos, particularmente los del Senado, como un gran revés y una gran vergüenza. Es shame, una gran vergüenza. Pide el presidente, por una parte, que es demócrata, y hay senadores, fundamentalmente los senadores demócratas y republicanos, más en el Senado que en la Cámara, que quieren seguir con las ayudas y con los business de las armas. Pero es que, por otra parte, durante el fin de semana, Biden declaró, con esa boca chancla que suele tener, que había llegado a un acuerdo con McCarthy que garantizaría el paso del dinero adicional por la puerta de atrás para la guerra en Ucrania. Los fondos eran para el gobierno federal, para que pueda seguir, no para sacarse otros veintitantos mil, casi 30.000 millones de dólares nuevos. McCarthy declaró que él sí apoyaba los gastos militares masivos a Ucrania, pero repudió, es decir, negó la mayor de lo que decía Biden, diciendo que habían llegado a ese acuerdo definitivo de meter también las ayudas a Ucrania. Esto estaba pasando, ya digo, el fin de semana, sábado, domingo. El martes por la tarde, el Pentágono, curiosamente, emite un comunicado, lo tengo aquí, el subsecretario de Defensa lo lee, Michael McCord, y que dice que el Departamento de Defensa ya ha agotado casi toda la asistencia de seguridad disponible. Vamos, que no hay más dinero para Ucrania. Y antes de la votación para derrocar a McCarthy, todo esto lo que estaba pasando en la trastienda, declara, y lo declara el secretario de Defensa, que el Congreso tiene que actuar para garantizar, porque lo dice el Pentágono, para garantizar que no haya interrupciones en nuestro apoyo, especialmente cuando el Departamento busca reponer existencias. Ese mismo día, el martes, y antes de la votación, Biden hace una llamada, también importante, extraordinaria, en la que participan los jefes de la OTAN, de la Comisión Europea, es decir, el dueto mamporrero de von der Leyen-Borrell, el Consejo Europeo Charles Michel y España, que está presidiendo este Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre 2023. Los líderes también de Canadá, de Reino Unido, de Alemania, de Polonia, de Rumanía y de Francia. En esta macroconferencia, Biden, a pesar de ese revés y de esa vergüenza, les asegura que Estados Unidos, les asegura él, porque el Pentágono presiona y ha tenido que sacar una orden diciendo sí para 47 días, ahora ya menos días, para que se pueda mantener la estructura de pagos del gobierno federal, pero no ayuda a Ucrania. Y eso sí, aliados, vasallos, vosotros tenéis que hacerlo, de ahí lo de Granada, para asegurarles que los Estados Unidos sigan comprometidos con su escalada masiva del conflicto en Ucrania. Según John Kirby, portavoz de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Biden dejó claro en estas conversaciones que bajo ninguna circunstancia, y bajo ninguna circunstancia es a sangre, sudor y lágrimas, y pase lo que pase en las naciones, tanto Estados Unidos como en las aliadas vasallas, bajo ninguna circunstancia no podemos, dice Biden, permitir que se interrumpa el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. No solo la financiación que ha sido excluida
entre otros también por la República Checa, sino por las decenas de miles de millones en equipos militares adicionales, en envíos que se tienen que hacer sí o sí, de misiles de largo alcance, de tanques, de aviones de combate. Vamos, unido al impacto de la crisis política interna de Estados Unidos, de la crisis económica que se inicia, de la crisis financiera y de que quedó desierta durante horas la compra de bonos del Tesoro, Robert Gates, el exsecretario de Defensa de los gobiernos Bush y Obama, en la revista Foreign Affairs, ha titulado La superpotencia por Estados Unidos disfuncional. ¿Puede un Estados Unidos, se pregunta este exsecretario de Defensa, ¿puede un Estados Unidos dividido disuadir a China, disuadir a Rusia, en particular amargas divisiones dentro del Partido Republicano, no sobre el apoyo al imperialismo yanqui, que todos los diputados y senadores de los Estados Unidos lo tienen en vena, sino dónde poner el foco, dónde es prioritario, en China, en Rusia? Esta moción de desalojo, que como tú bien has dicho, Matt Gaetz, tiene, por cierto, el apellido es alemán, si lo pronunciara a la alemana, Matt Gaetz, representante de Florida, del primer distrito. Esto se ha permitido porque hubo un cambio en las reglas de la Cámara hace 9 meses que permitió que cualquier representante individual pueda obligar a votar y por lo tanto a todos los demás en este caso una presentación de la institución del presidente de la Cámara. Recordemos, había de republicanos 7 representantes más o menos, de los cuales 3 eran pro-Trump y los 208 restantes han sido demócratas. Es decir, los demócratas que buscaban, los demócratas, yo creo que buscaban una oportunidad para reestructurar todos estos acuerdos que se han hecho políticos en la Cámara y garantizar en el futuro que nada pueda retrasar o obstaculizar la financiación de la guerra en Ucrania. Y por eso quisieron quitar los demócratas, para permitir un mayor gasto dijeron a los republicanos, os damos un poquito de gasto en seguridad fronteriza y los republicanos tendrían que continuar con su flujo vital de dólares a Ucrania. Biden anunció el miércoles que prepara, las cosas están tan mal en Estados Unidos que los propios ciudadanos son, como ya dije en anteriores intervenciones, están hartos de la guerra en Ucrania y de dar su apoyo. Prepara Biden un discurso sobre la guerra para todos los ciudadanos de los Estados Unidos. Pobrecitos los que les va a tocar oír del señor Biden en su perorata próxima, para convencer a los ciudadanos que es de vital importancia para los Estados Unidos y también para sus aliados continuar soltando fondos sin ningún control, porque esto de soltar fondos sin control, yo te doy dinero y veremos dónde va el dinero, dónde van las armas, y a armar a Ucrania continuamente. Incluso ha llegado a decir Biden una implicación más directa en la guerra contra Rusia con el despliegue de tropas USA y de la OTAN. Yo creo que este viejito quiere morir matando, pero matando a la población. Ucrania es como un campo de pruebas del Pentágono. El gobierno de Kiev llegó al poder, pensemos históricamente los hechos, como resultado de un golpe de Estado, de un golpe armado, Maidán, galletitas. ¿Por qué los estadounidenses necesitan a Ucrania? ¿Los ciudadanos estadounidenses necesitan a Ucrania? ¿Los objetivos de Washington son realmente defender la democracia en ese país que se llama Ucrania? Viendo las fuerzas antidemocráticas que allí dominan, viendo las prácticas neofascistas y de enaltecer a fascistas de su gobierno, no parecen que reinen las libertades allí. Se ha reconocido el aumento en las ganancias de la industria militar suministrando armas a Ucrania como un business militar y exportando armamento también a países involucrados luego en exportar también armas a Ucrania. Y esto lo dice no Javier Martínez, lo dice Mara Karlin, subsecretaria de Defensa para Estrategia, Planes y Capacidades, que el 20 de septiembre de este año en el Ronald Reagan Institute habló sobre el desafío del Pentágono en Ucrania y dijo que Ucrania era, y lo dijo ella, un laboratorio. Uy, eso de los laboratorios, cuando no te inoculan A, te inoculan B.
un laboratorio para estudiar la innovación militar. El exministro de Defensa ucraniano dijo el pasado año que su país había sido utilizado para probar armas de la OTAN durante el combate. Y la señora Karlin afirmó que cada guerra es solo un ciclo que se repite para identificar nuevas formas de mejora en las capacidades militares de los Estados Unidos. Ya hemos visto, y dice la Karlin, las pasadas guerras en Afganistán, en Irak, en Libia, en Siria y ahora en Ucrania, y lo dice ella, es el resultado del apoyo de algunos países, entre ellos lo que yo llamo vasallos mamporreros de la Unión Europea y de Reino Unido, en las políticas belicistas y de experimentos del armamento USA. El proyecto de ley independiente que se quiere dar a Ucrania ahora es de un total de 20.600 millones de dólares sin ningún control, sin ninguna rendición de cuentas. El senador de Florida, Rick Scott, dice que el Congreso necesita, porque está viendo esta ruptura entre las instituciones y la población, el Congreso de los Estados Unidos, dice Rick Scott, de Florida, necesita una conversación con el pueblo estadounidense. Ya se la va a dar Biden el próximo día. La gente dice quiere ayudar a Ucrania, pero también quiere ayudar a los estadounidenses. Las pérdidas de los ucranianos en su contraofensiva desde junio son más de 71.500 soldados. Y Jens Stoltenberg, por sorpresa, va el jueves a Kiev para reunirse con Volodymyr Zelensky, no sé si era para decirle la puesta en escena de lo de Granada luego, y dice que las fuerzas ucranianas, en esos delirios que tienen, dicen que los delirios imperiales son los de Moscú. Repito, Moscú no necesita territorio, es el país más extenso del planeta y poco poblado. Necesita poblar todo ese extenso territorio que tiene. Además, el ingreso de Ucrania en la alianza, queriéndose saltar los procedimientos del cumplimiento previo de un plan de acción, ¿por qué esas prisas? ¿Por qué con Ucrania sí y con los demás no? El servicio, y esto quiero ir a este tema, el servicio de seguridad ucraniano, el SBU, declaraciones de su ex jefe de seguridad, Valentin Nalivaychenko, en un artículo en la edición británica de Economist, el artículo del 5 de septiembre, es decir, de hace unos días, 5 de septiembre del año en curso, se llamaba Inside Ukraine's Assassination Program, dentro del programa de asesinatos en Ucrania. Veamos cuán democrático, y lo dice un ex jefe del servicio de seguridad ucraniano, Nalivaychenko. Dice, sus agentes se han vuelto expertos en oscuras venganzas, no solamente ya en estrategias de sabotaje, sino en asesinatos de políticos y de personas contrarias a la idea del gobierno de Kiev. Ni una sola organización de derechos humanos se ha inmutado por estas declaraciones a Economist y he estado esperando todo el mes de septiembre a que alguna levantase la voz. Ninguna. Bueno, claro, no les pagan para ello. Desde el 2015, el SBU creó, y lo dice este ex jefe de seguridad del servicio secreto de Ucrania, creó la Quinta Dirección, que es un servicio de contrainteligencia, primero en acciones de sabotaje y luego, repito, en asesinatos a políticos, por ejemplo, y además da nombres, como diciendo que los ha matado el Estado ucraniano. Los comandantes, Mikhail Tolstik, alias Givy, el comandante Arsen Pavlov, alias Motorola, el exjefe de la República Democrática de Donetsk, Alexander Saharchenko, y así otros más. Incluso este gobierno democrático de Kiev, a través de la propia voz de Mikhail Podolyak, que es el asesor jefe de la oficina presidencial de Zelensky, declaraba que lamenta mucho que no haya manera de eliminar físicamente a toda la población ucraniana prorrusa y que Occidente calle a todo esto. Es decir, ni las agencias de derechos humanos que se rasgan las vestiduras. Hay doble vara de medir. Cuando hay un asesinato político, se tiene que denunciar en el este o en el oeste, en el norte y en el sur. Cuando hay
planes para matar un genocidio a una población ucraniana contraria al gobierno post-golpe Maidan, y esto lo dicen los propios políticos ucranianos, las propias autoridades ucranianas. The Economist indica que durante 18 meses decenas de personas, ciudadanos disidentes del régimen de Kiev, fueron fusilados, volados, ahorcados, envenenados con coñac falso y otros amenazados, castigados con penas humillantes como palizas públicas atados a postes, linchamientos. Es decir, además, la investigación del New York Times, que digo que hay prensa ya, incluso antes antirrusa y pro-Zelensky, que está abriendo la mano, el New York Times investigaba la participación de Kiev en el bombardeo de Konstantinovka, en el que murieron 15 personas, o el punto ciego de la CIA en Ucrania, según Newsweek. Es decir, a todo esto, en la propia Rusia también se quejan de la pasividad o de la dulzura de Putin. Estoy pensando en Margarita Simonian, en RT, la agencia Rosilla Segodinia o la agencia Sputnik, que decía Margarita Simonian que después del ataque a Sebastopol es la gota que colma el vaso de la contención y de ese gradualismo que tiene Putin. Es hora, decían, por esta otra parte en Rusia, de dar un ultimátum en su forma más dura, no solo a Kiev, sino también a los patrocinadores de la OTAN. Yo, de todas las maneras, pienso que ir lento tiene un aspecto útil, es menos aterrador para los europeos y hace más difícil para los Estados Unidos mantener a sus países concentrados en una supuesta amenaza rusa en lugar de concentrar sus fuerzas en luchar contra la inflación, en el peligro de las alzas del petróleo y del gas, en el encarecimiento de los cereales, en el encarecimiento de los refinados, de los diamantes. Es decir, estamos viendo una situación, además, que los nuevos misiles de otras potencias, por ejemplo, medianas como los norcoreanos, que tienen combustible sólido, ha habido una transferencia tecnológica rusa, este misil está equipado para penetrar en las defensas antimisiles balísticas estadounidenses con contramedidas y lanzar múltiples armas termonucleares en objetivos de Estados Unidos. Y todo esto se está haciendo porque las políticas de Biden están uniendo a lo que antes estaban en desunión, como podía ser Corea del Norte y la Rusia de Putin. Y a todo esto, la cumbre de Granada y lo que quiero comentar después. Este tema a mí me fascina y quiero decírselo al público porque cómo vas ligando lo que tiene que ver el Congreso con la parte ucraniana, con el desfaz de los bonos del Tesoro, con la caída del poder adquisitivo, de la economía, y todo cae y vuelve en el mismo círculo. Y para acabar la masterclass del día de hoy, aquí viene un tema verdaderamente importante que te queda pues ahí cerquita a comparación de todos los que estamos viendo alrededor del mundo, pero en tu propia España. Se reúnen pues no sé si de emergencia o no, pero se les ve así como urgidos, llegan a Granada, en la cumbre, una cumbre de la Unión Europea, ahí en Granada, España, llegan a la Alhambra, que algunos se quedaron ahí impresionados por la maravilla que es esta edificación y la arquitectura. Y llegan ahí y vemos dos cosas. Uno, llega un Zelensky aterrado para aterrar a todos, para decir: Rusia, Putin, se están rearmando, rearme ruso. Y algunos dirigentes se lo creen, otros no sé, otros ni se lo creen, pero les conviene porque la corrupción y la compra de armas pues es fantástica para llenarse sus bolsillos. Eso por un lado. Y por el otro, pues Felipe, tu rey, tu majestad, le dio la mano a Zelensky, se pusieron a platicar y se pusieron a conversar y se pusieron a hablar justamente de este rearme ruso. ¿Qué ves desde España? ¿Qué ves desde la palestra global? ¿Qué ves desde el mundo saliéndote desde España? ¿Qué ves y qué significa esta reunión de la Unión Europea ahí con Zelensky y en la Alhambra, en Granada? Por favor, te escuchamos con mucha atención, como siempre.
Yo veo otra vez más la ceguera, la hubris, la soberbia de Occidente, pero en este caso en la versión del vasallo, es decir, a ver quién es más fiel y leal servidor al señor de los Estados Unidos. Este vasallaje representado en casi 50 líderes europeos que casi todos, hay díscolos, como pueden ser los húngaros, como puedan ser los checos, el actual gobierno salido de las urnas de Eslovaquia, la Polonia que ya está titubeante, pero casi 50 líderes europeos subrayan formalmente su apoyo a Ucrania, sobre todo después de los problemas que han tenido y que tienen para la salida de fondos desde Estados Unidos. Por lo tanto, si no lo hace el señor, que lo hagan los vasallos. Zelensky pide más y más y más ayuda para pasar el invierno. Parece el cuento de la cigarra y la hormiga, pero claro, ¿esto va en beneficio de los ciudadanos ucranianos, este dinero, o es para seguir el black hole del agujero negro de este dinero y para defender tierras que ya no son ni ucranianas, que son de Cargill, que son de DuPont, que son de Monsanto? Ahora que también Estados Unidos está aumentando las dudas sobre el apoyo continuo e incondicional y sin rendición de cuentas por parte de Kiev, viene Zelensky, que por cierto a Borrell le preguntaron, no sé si a Borrell o al ministro del Interior, a una de estas dos personalidades que tenemos en el gobierno de España, le preguntaron si iba a venir Zelensky y dijo, no lo sé, no sé si va a venir, es algo que no tengo constancia. Luego, horas después, se presentó, así por arte de birlibirloque, es decir, mienten a periodistas que se lo creen, a los ciudadanos que todavía van a ir a ver qué vestidos llevan las esposas que acompañan y que tienen ruta turística, mientras esposas y esposos consortes de políticas al tour turístico que se hace con cargo a los ciudadanos españoles. Europa dice Volodymyr, es Vladimir, antes siempre se había llamado Vladimir, pero ahora es Volodymyr Zelensky, debe ser fuerte, nos da el consejo él, de que debe ser fuerte Europa, a pesar de lo que pasa en otros lugares como Estados Unidos, y por lo tanto pide dinero para más sistemas de defensa aérea, para más armas. Por ejemplo, el generoso presidente de España, González, que es un presidente que está en el gobierno interinamente, pues acaba de regalar otros 6 lanzadores Hawk. Cada uno de los misiles cuesta 233.000 euros y están en cada batería en 3 unidades. Es decir, si lo que dimos en octubre de 2022 en esto solamente de lanzadores Hawk, que fueron 4, costaron 2,7 millones de dólares, esto otro costará en torno a otros 4 millones más. Es decir, solo en lanzadores Hawk, que no sé si se han utilizado, se utilizarán o en dónde terminarán o acabarán estos lanzadores, ha salido de las arcas del erario público español solo en lanzadores Hawk por la graciosa liberalidad del presidente Sánchez, más de 2,7 más 4, pues 6 millones, casi 7 millones de euros solo en esto. Además se les ha prometido por parte solo, mira lo de España, nuevos sistemas antiaéreos y antidrones. Se les va a dar formación militar a los militares ucranianos por parte de soldados españoles. Bueno, les vamos a dar formación, pero luego resulta que no somos capaces de apagar un fuego como en Tenerife y se reavivan los fuegos que estaban muertos una semana antes. No sé, no podemos apagar un fuego, pero vamos a dar apoyos a, no sé, vendrá por arte de magia. Luego estoy viendo que aquí se ha tratado otra vez más de guerra, de el plantar el tema de Nagorno-Karabaj como un abandono por parte de Rusia. Rusia es culpable de todo, es decir, mañana hay un cambio climático y también es Rusia la culpable. De las guerras entre azeríes y de armenios, que por cierto, los azeríes de Azerbaiyán están apoyados por un miembro de la OTAN, siempre lo han estado, incluso antes de ser miembros de la OTAN. Los azerbaiyanos son musulmanes, son turcómanos y por lo tanto Turquía ha sido el apoyo que siempre han tenido en Azerbaiyán y Armenia, que son de lengua
son cristianos y son de lengua eslava, o de lengua, bueno, el armenio no es lengua eslava, pero se expresan también en una lengua rusa, siempre estaban apoyados por Moscú durante el Imperio Ruso, durante la Unión Soviética y durante el régimen actual. El control del corredor de Lachin, se dice que los pacificadores rusos ahora lo han abandonado y ahora la culpa también es de los rusos de la situación de los armenios, aunque quienes les atacan son miembros son un país que es íntimo aliado de un miembro de la OTAN. Querría también decir al respecto que la adhesión a Ucrania, que también se ha tratado, aparte del ingreso en la OTAN acelerado, la adhesión a Ucrania nos va a costar a la Unión Europea en torno a 186.000 millones de euros a pagar durante 7 años los 27 países de la Unión Europea. Es decir, debe ser que mientras que se nos recorta en sanidad, en educación, en derechos sociales y económicos, hay dinero para incorporar 186.000 millones de euros a 37.000 millones por año cada uno de los países europeos. Esto es lo que querría decir. Y antes, curiosamente se ha dado estos días, mientras que unos hablaban de guerra en Granada y de hoguera de vanidades y de paseillos turísticos por la ciudad y por los monumentos, ha habido un foro, como siempre, otro foro internacional del Club Aldai, que empezó, recordemos, en el año 2004, en septiembre, en la ciudad de Novgorod, y que ahora el 2 al 5 de octubre se ha realizado en Sochi, donde se realiza casi siempre, el Club Aldai, en la localidad de Krasnaya Poliana. Y allí, curiosamente, no se ha hablado prácticamente de la guerra en Ucrania, de lo que se habla, solamente intervino Putin el jueves 5 de octubre, tomó la palabra para clausurar este prestigioso foro internacional. Allí de lo que se habla es desde el domingo 1 de octubre, que por cierto, ese mismo día un dron ucraniano fue abatido por la DCA rusa en el aeropuerto de Sochi, y la reacción de los participantes, hubo buen humor porque, o así lo retrata el periódico pro-Kremlin Moskovsky Komsomolets, decían que la época en la que vivimos no es más inquietante, sino más bien más creativa. Y allí se reunieron politólogos de renombre rusos como Fyodor Lukyanov, Oleg Barabanov, Andrei Sushentsov e Iván Timofeyev, y hicieron un rapport que quiero muy brevemente comentar sobre el estado del mundo publicado para la ocasión, donde en este es el sumum del pensamiento que nunca se escucha en Occidente, del pensamiento ruso contemporáneo en materia de ciencias políticas. Al contrario que en los años precedentes, en esta cosecha del Club Aldai de este año, de estos días, ha sido extremadamente optimista. Es todo un requiem, lo resumo en pocas palabras, lo que ha sido varias hojas. Todo un requiem contra el antiguo orden mundial, dicen dominado, como así sido por Occidente, y una exploración sobre el mundo del futuro. Un nuevo mundo que anuncian que sí o sí va a ser multipolar, mucho más libre, ojalá, lo digo yo, con un mundo sin vencedores y sin vencidos. El tema central del foro, que tenía 17 temas, entre ellos el papel de las armas nucleares y el peligro de guerra con su uso. 2, la seguridad alimentaria y la contribución de Rusia. Y toco otros 2 más, una economía mundial sin monopolio monetario y sin medidas punitivas, y los mercados energéticos en el contexto de las tensiones político-militares. Digo, el tema central del foro era asegurar la seguridad y el desarrollo de todos los países en un régimen de multipolaridad. Putin comenzó un speech, evidentemente afirmando que Rusia le compete la misión de construir este nuevo mundo. Lanzó una diatriba contra Occidente, en especial contra los Estados Unidos, a quienes acusó de continuar pensando y actuando como colonizadores. Y dijo algo que me llamó la atención para terminar. Ustedes nos dicen cómo debemos vivir, qué reglas hemos de respetar, pero ustedes, ¿por quién nos toman? En cuanto a la guerra en Ucrania, hizo una mención diciendo que son ellos quienes hace 10 años y que nosotros hacemos lo posible para
para pararles. Y que, repite, no es un conflicto territorial, y esto es lo importante y termino ya. Rusia es un país, como decía al principio, el más extenso del planeta y por ende no tiene necesidad de nuevos territorios. Es un conflicto de civilizaciones. Según Putin, nosotros luchamos por la defensa de nuestras tradiciones, nuestra cultura y sobre todo en favor de nuestros conciudadanos. Y por lo tanto, el Club Valdai se me viene a la cabeza un símil Occidente y Oriente. Siempre se decía una frase en latín, ex oriente lux, ex occidente lex. De Oriente viene la luz y la ley viene de Occidente. Esto antes de la caída del Imperio Romano y durante los imperios occidentales, el español, el británico, el norteamericano. Pues bien, hoy día la ley no viene de Occidente, viene el caos. Ex oriente lux, ex occidente dux. Desde Oriente la luz y desde Occidente el gobierno. Pues no, tampoco es un gobierno, es un desgobierno. Lo que es real es que la luz siempre viene de Occidente, siempre viene de Oriente, perdón. Occidente es un accidente. Hoy es oscuridad. Hoy es el sol negro de Occidente. Ya es hora, como decía, es hora de que Occidente deje de ser mortal para el planeta, decía hace 20 años el filósofo Roger Garaudy. Occidente, además, si lo miramos en etimología, nadie se ha puesto a pensar esto. Occidente viene del latín occidere, que significa matar, asesinar, abatir. Occidere, en latín, significa caer al suelo, el sol cae al suelo. Occidente es matar. En su etimología, en su raíz conceptual, lleva el concepto, la idea de matar, de asesinar, de abatir. El orden internacional saliente que estamos viendo, que es el de Yalta-Potsdam, logró durante un cierto equilibrio de poder, pero era de naturaleza jerárquica. Era la URSS y era Estados Unidos. Nada de jerarquías en las relaciones internacionales. Fuera el colonialismo, que se ha mantenido desde 500 años. Por lo tanto, estamos en un mundo que va avanzando hacia una multipolaridad. Todavía es asincrónica, ya explicaré un día lo de asincrónica, no tenemos tiempo ahora, y sobre todo, desde Oriente viene la luz, viene de Asia, viene de China, de la India, y también, ¿por qué no?, de Rusia. Pues muy bien, y un aplauso porque, bueno, nuestro colega Carlos Pereira Mele, que le dice Occidente de oxidado, pues ahora tú ya le pusiste otra categoría, ya no es ni Occidente, sino accidente. Y bueno, qué tremendo y qué tremendas cosas que seguramente le van a doler a muchísima gente de la cúpula de Bruselas. Y ahí veíamos en esta hermosa arquitectura, en esta gran arquitectura, fíjate dónde, ¿no? Cerca del Andaluz, en la Alhambra, los vi en un rincón, prácticamente en una cuevita ahí, el rey Felipe y Zelensky. Bárbaro. Vámonos ya al final, Javier. La gente se estará preguntando qué trajiste el día de hoy, qué obra de arte escoges, cuál es tu interpretación como cereza del pastel. Y vámonos. Adelante, Javier. Pues elegí una obra que está en el Museo del Louvre, del año 1830. La obra la pintó el pintor romántico Eugène Delacroix, Eugenio Delacroix. Se llama La Libertad o Mariana, la libertad guiando al pueblo. Fue pintada, es un óleo sobre lienzo de 2,60 por 3,25, pintada en 1830. Hay que saber las fechas, el porqué. En el 1815, vencido Napoleón, se hizo el Congreso de Viena. Ese congreso, las fuerzas reaccionarias trajeron otra vez las monarquías absolutas de vuelta, como si la Revolución Francesa de 41 años, 40 y tantos años anteriores no hubiera existido, como si la Revolución Francesa de 1789 no hubiera servido para nada. Y entonces, en Francia, se restauraron la monarquía de los Borbones a través de los hermanos del decapitado Luis XVI. Los hermanos eran, primero fue Luis XVIII, que reinó hasta el año 24, y el rey Carlos X, el otro hermano, el menor, que reinó hasta 1830, hasta esta
revuelta, revolución. ¿Qué pasó el 28 de julio de 1830? En París surgió un proceso revolucionario denominado Les Trois Glorieuses, las tres jornadas gloriosas, que pusieron fin al gobierno autocrático del Borbón Carlos X, último monarca que había sido coronado en Reims bajo el símbolo de la unción, el ungimiento por Dios a través de los santos óleos, lo que se llama la ceremonia de la sacralización del rey, du sacre du roi. Aquí vemos que hubo una revuelta porque se cerraron 4 periódicos y sus imprentas requisadas, y los diputados liberales que habían estado unidos a la nobleza para hacer el golpe contra Napoleón, que no les convenía, ya lo habían hecho contra Robespierre anteriormente. Los diputados liberales sostuvieron a un primo de este rey Borbón, en vez de llamarse Borbón, era de la rama Orleans, Luis Felipe de Orleans, el llamado rey burgués en la historia, rey burgués porque su primer ministro François Guizot recomendaba a quienes podían enrichissez-vous, enriqueceos. Eso es lo único que le preocupaba. Era en la extensión del poder de la burguesía. En este cuadro vemos, y vamos a ir por partes, a ver, ahí estamos viendo, vamos a ver a la mujer primero. Vemos en el cuadro, así en perspectiva, vemos burgueses, vemos obreros, vemos artesanos, vemos mendigos, vemos niños, vemos mucho interclasismo. En una composición piramidal, pensemos en una pirámide, si cogemos el vértice de la bandera de Francia en la punta de arriba y trazamos una pirámide, un triángulo, vemos en el centro de este triángulo la imagen de una mujer llamada por los franceses Mariana, con un gorro llamado gorro frigio, que era el gorro que en la Revolución Francesa de 1789 llevaban los representantes más extremistas así llamados por la burguesía porque eran los representantes populares, los sans-culottes, los que no llevaban los pantaloncitos cortos con medias de seda, llevaban pantalón largo, y llevaban el gorro frigio de los esclavos libertos de la antigua Roma. La vemos que está parcialmente desnuda, muestra un seno rasgado, se entiende por la túnica, se ha rasgado en la lucha o también como una reivindicación de que es libre. Lleva la bandera tricolor, ya no es la bandera de los Borbones blanca con la flor de lis, es la bandera rojo, blanca y azul, y un fusil en la mano. Este cuadro, este pintor olvida algo, o no lo olvida, sería favorable a ello. Esta era una revolución burguesa, era una revolución que sí concedía libertades formales frente al antiguo régimen, pero olvidaban la existencia de las otras clases sociales, porque aquí lucharon todos, pero se beneficiaron solo una parte, les vendieron, como se dice vulgarmente hoy día, la moto, les camuflaron con declaraciones de libertades y derechos formales, pero no podían votar todos después de esta revolución, porque para votar tenías que tener dinero, era el sufragio censitario. Ahí en un primer momento vemos a un señor con gorro de copa, que es el representante de la burguesía, que lleva un fusil en la mano y va con un gorro negro. Evidentemente es la representación del burgués. Al lado vemos un trabajador que lleva una espada, una boina y una pistola en la cintura. Vemos dos clases sociales, el trabajador con boina y pistola y con un sable, y el burgués con un sombrero de copete y con un fusil. Vemos también en el suelo como una barricada de muertos. Vemos al lado del obrero un niño, porque también se ven niños luchando, uno con dos pistolas y con una boina negra. Ese niño que está ahí con una boina negra, el niño de la izquierda, es boina, dos pistolas y cartuchera enorme. A ver si lo subimos. El niño de la cartuchera es una cartuchera enorme y lleva boina y dos pistolas. Tenemos que subirle al lado del burgués más arriba. ¿Por qué ese niño es importante? Porque inspiraría al escritor Víctor Hugo en el
justamente se le ve detrás de Mariana. Si luego ponéis la imagen, ese niño con cartuchera, con boina y con 2 pistolas es el que inspiraría al escritor Víctor Hugo en el personaje de Gavroche en Los Miserables. Es decir, ese niño abandonado por su familia, o porque ya no tiene familia, obligado a subsistir en las calles, en los suburbios de París. Si seguimos viendo en el otro lado de Mariana, lo que estábamos viendo al lado del... Bueno, ahí se ve la ciudad de París y Notre Dame en llamas, en ese margen derecho, pero también vemos más clases sociales. Vemos al estudiante que se aferra a los adoquines, ese estudiante que está entre adoquines, más abajo y en la parte izquierda. En la parte izquierda de la mujer, al otro lado de donde veíamos este niño, al otro lado del cuadro, vemos a un estudiante que luce un sombrero, justamente no el que está tirado a los pies, justamente el que luce el sombrero, que va con un cuchillo. Ese niño que lleva un sombrero, ese tipo de sombrero, es un voltigeur, es un sombrero napoleónico. Vemos una mezcla de no solo de clases sociales, sino de ideas. También los napoleónicos, ya no estaba Napoleón, estaba encerrado en la isla de Santa Elena, custodiado por los ingleses. Y vemos que lleva ese gorro napoleónico y se aferra entre los adoquines. Y era un voltigeur, que era un cuerpo de acoso de las tropas de Napoleón a las tropas enemigas antes del enfrentamiento con la infantería. Eran los que acosaban antes de que entrase y por eso lo pinta también. Y vemos también veteranos en el cuadro. Hay un hombre con un bicorne napoleónico, es decir, vemos que están luchando. El bicorne está justamente detrás del burgués y es un gorro bicornio que hace la forma como 2 picos. Y delante del bicornio también hay justamente el burgués. Detrás del burgués está un hombre con un sombrero napoleónico, que es el bicorne. Hay otro con sombrero a su lado de la Guardia Nacional, que es un sombrero más redondo, que es de las propias tropas que tenía que defender al rey Borbón, que se une a la revuelta, a la revolución, a la rebelión. ¿Qué es lo que me inspira todo esto? Me inspira todo esto que muchas veces nos venden la moto de que están luchando por nuestros derechos, de que nos unamos a sus luchas, pero realmente están, porque después de esto, después de esta revuelta, se instaló un rey, otro rey, en este caso ya no era un Borbón, era un Orleans, y es el que he comentado antes, Luis Felipe de Orleans, primo del que había derrocado, y no dejaron votar al resto de los que dieron sus vidas. Bien. Ahí solamente votaban a partir de un nivel de renta, y por lo tanto, el cuadro de hoy me sirve para cómo nos venden la moto desde Occidente, diciendo que se lucha a favor de la libertad y a favor de los pueblos, cuando realmente se lucha a favor de unas élites que están haciendo negocio, el complejo industrial militar, probando armas del Pentágono y de la OTAN en Ucrania, a costa de los propios ucranianos, a costa de las vidas, a costa incluso de los intereses del futuro de Ucrania, porque las tierras ucranianas, repito, ya están vendidas en un gran porcentaje a transnacionales, curiosamente norteamericanas, como puede ser DuPont, como puede ser Cargill, como puede ser todas las que he estado comentando y que un día desgranaré con detalle todas las inversiones y compras que se están haciendo, todas las ventas de tierras negras y de empresas en eso que se llama el gobierno libre de Kiev. Ya lo prometiste. Su interés... Sí, ya lo prometí, investigaré sobre ello. Y en principio, sí, simplemente una esperanza de luz, que desde Oriente siempre ha venido la luz en los momentos de la historia en que Occidente ha dejado de ser guía y ha dejado de cumplir con la ley, cuando se ha convertido en villano, cuando se ha convertido en colonizador y cuando se ha convertido en manipulador de personas y de ciudadanos, tratándoles de cobayas o de vasallos. Pues muchísimas gracias, Javier. Gracias, nos inspiras, nos instruyes, nos das el recorrido de la mano. Claro, siempre presente la idea de que no es lo que diga Javier, sino que Javier nos va poniendo en la tela, en la mesa, todas las cartas para que tú que nos ves
pues vayas fabricando, concibiendo cómo es la realidad mundial. Y Javier, pues el esfuerzo que haces es titánico de estudiar no solo cada país, sino las relaciones intrapaíses dentro y fuera, y te lo agradecemos muchísimo. Y pues para cerrar, permíteme utilizar varias de tus palabras y que ojalá en el plano militar, ojalá en el plano social, ojalá en el plano político, el Levante, este Oriente que se ha también manoseado con las palabras terroristas, y que este Occidente no sean contrapartes, sino más bien la balanza de ese yin-yang, la balanza de ese día y noche, pero no como destrucción, sino como un equilibrio. Ahí estamos en la geopolítica, Javier, y te mandamos un abrazo. Y este equilibrio de amanecer, de levante, de anochecer, de occidente, sea siempre también en la parte individual. Gracias, hermano, un abrazo gigantesco y gracias a todos ustedes que nos ven. Muchísimas gracias por esta masterclass, Javier, y buenas noches. Nos vemos hasta la próxima.